8:31 vamos a empezar el webinar. Y bueno, pues para empezar, muchas gracias a los que estáis aquí ahora mismo con nosotros, acompañándonos. Y nada, pues vamos a contextualizar un poco a qué se viene el webinar, y es el sábado a madrugada. El grupo terrorista palestino Hamas comenzó un ataque en el territorio israelí contra diferentes objetivos lanzados desde la Franja de Gaza. Actualmente está abierto el frente de Gaza, bueno, de la Franja de Gaza en Israel, y han habido algunos avisos sobre algunos tiroteos y algún bombardeo puntual en la frontera norte de Israel con Líbano. Pero bueno, esto os lo voy a dejar a los expertos a que lo comenten y voy a presentarles. Y bueno, para empezar tenemos aquí a Manuel Torres Soriano, que es un experto en terrorismo yihadista, violencia política y ciberseguridad. Es catedrático en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y es director del Diploma de Especialización en Análisis del Terrorismo Yihadista, Insurgencias y Movimientos Radicales, y también del Máster en Comunicación Política y Gestión de Campañas. También es un autor y ha publicado los libros de El eco del terror y también el Al-Ándalus 2.0, la ciberseguridad en España. Y por otro lado tenemos también al politólogo y experto Guillermo Pulido, doctorando en estudios estratégicos por la Universidad de Pablo Olavide, y también un máster en seguridad, paz y defensa por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. También es un autor del libro de Guerra, Multidominio y Mosaico. Muchas gracias por estar aquí hoy y bienvenidos. Muchas gracias. Pues sin más vamos a empezar y vamos a contar un poquito la estructura de los siguientes 40 minutos a una hora. Y vamos a abordar algunas de las cuestiones clave en esta escalada del conflicto, y lo vamos a hacer en dos bloques. Para empezar discutiremos el porqué y el cómo de la escalada de ahora, y en el segundo bloque analizaremos más el rumbo de las operaciones, tanto como sus objetivos como su futuro. Y después haremos una serie de reflexiones y pasaremos a preguntas que podréis estar haciendo durante el chat, y bien las leeremos en ese momento. Entonces, pero bueno, pero antes de nada, me gustaría que ambos ponentes me hagáis un poquito una cronología de los eventos del sábado hasta ahora, para poder contextualizar y empezar así el debate. O Pablo o Guillermo, cualquiera de vosotros dos si queréis. Bueno, pues si quieres comenzar tú, Guillermo. Vale. Ok, el ataque comenzó, como todos sabemos, el sábado por la mañana, ¿no? Poco después del amanecer. Fue bastante sorpresivo, apenas hubieron preavisos, y estuvo precedido por unos ataques contra los puestos de observación, y fue un ataque simultáneo contra todos los alrededores de Gaza, ¿no? Incluso tanto por tierra como por aire, como también por mar. Hubieron algunos asaltos a través de lanchas, ¿no? Eso desencadenó primero el estupor y después una rápida reacción por parte del gobierno israelí, movilizando actualmente son unas 300.000 más unos 60.000 que se decía que se iban a movilizar. Ya casi llega al nivel de la guerra de Yom Kippur. Y también ha habido, movimientos, ¿no? en la cronología política es un gobierno, como sabemos, de derecha y con algunos elementos de extrema derecha, y se está hablando de los últimos días. Hoy ya se aprobó en Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional, ¿no? Esto es importante en el frente político, porque buena parte de la guerra se explica por este radicalismo político del gobierno israelí contra la población palestina, ¿no? En Cisjordania, con el problema de los colonos. Y están en conversaciones para incluir a Gantz, pero Lapid todavía no está claro que vaya a poder introducirse. En el nivel diplomático han habido movimientos bastante, no sé cómo catalogarlos, contundentes, ¿no? Sobre todo el movimiento de tropas estadounidenses a la región, ¿no? Desplegando un portaaviones, quizás un segundo se una, no está todo todavía claro, desplegando también cazabombarderos, y con movimientos de diplomacia pública por múltiples canales, ¿no? Tanto en abierto de medios de comunicación como diplomacia de de track 2, ¿no? Hablando con personalidades que tienen vínculos a Hamas, porque es un Hezbollah, ¿no? Porque son grupos terroristas.
dándole señales de que no escalen el conflicto, sobre todo a Hezbollah y a Irán. Y han habido movimientos diplomáticos muy importantes para tratar de controlar y encapsular pues esta guerra que acaba de comenzar, ¿no? Y esos son los movimientos, es decir, son secretos, ¿no? No hay demasiado que se pueda decir con evidencia pública, ¿no? Pero desde luego están sucediendo, porque el temor es que haya una especie de escalamiento de la guerra, ¿no? Que se meta Hezbollah dentro de su país. Y bueno, estos son decir, la cronología de acontecimientos, que todavía llevamos pocos días de guerra, después represalias militares, ¿no? Se están concentrando tropas de esos 360.000, se está concentrando una gran cantidad de soldados en el norte, en el sur, y se dice también en el norte del país, se están evacuando población del norte del país, y bueno, y bombardeos aéreos, ¿no? Masivos, e intercambio de cohetes, etcétera. Muy bien. Bueno, yo añadiría lo que comentaba Guillermo, que realmente los elementos diferenciales de este ataque que ha sufrido Israel con respecto a lo que conocíamos es precisamente que hasta el momento jamás nunca había mostrado un nivel de competencia y de sofisticación como el que ha demostrado en estos ataques, ¿no? Donde no solo ha sido capaz de coordinar ataques en tierra, mar y aire, sino que por el nivel de ambición y de preparación de los mismos, pues no era lo que tenía acostumbrado a su enemigo, Israel, ¿no? Que al final había asumido que jamás evidentemente es un problema de seguridad grave, pero que no era capaz de trascender lo propio de estas organizaciones terroristas que golpean de manera episódica contra objetivos puntuales y que desde luego no era capaz de causar una letalidad simultánea como la que ha tenido hasta el momento. De hecho, ha aparecido ya publicado en algunos lugares que incluso miembros de Hamas reconocen que los preparativos de esta operación pues, se iniciaron hace un año, ¿no? Con lo cual estamos hablando no simplemente de una respuesta puntual a algo, sino realmente un movimiento que por la ambición y por el grado de preparación que exigía, pues no solo deja un rastro tras de sí que parece que Israel no ha sido capaz de detectar de manera suficiente como para anticiparse, pero sobre todo que también parece intuir que desde luego Irán, como gran patrocinador de Hamas, pues era consciente, ¿no? de que este ataque se iba a llevar a cabo y desde luego pues que contará con el beneplácito de este país, lo cual pues agrava aún más las consecuencias de un atentado que en sí mismo ya es grave en fin, por las muertes que ha generado y la alarma dentro del país, sino sobre todo por ese riesgo de una extensión y de una generalización, ¿no? de las operaciones militares hacia más allá de lo que es Hamás, ¿no? De hecho, se habla o se especulaba, ¿no? Si al final Israel se verá envuelto en una especie de guerra entre frentes contra Hamás, contra Hezbollah y contra Irán y Siria. Y al momento que estamos en fin, celebrando este webinar, pues como comentaba Guillermo anteriormente, pues no paran de llegarnos noticias sobre esa acción con drones, ¿no? Que provienen desde el territorio del Líbano y que aunque ahora mismo hay confusión, ¿no? y todavía no tenemos una imagen clara de qué está pasando, pero incluso podría ser la constatación de ese temor de que lo que ha sucedido con Hamas en la Franja de Gaza sea solo el inicio, ¿no? de otra serie de acciones que provienen de otros lugares distintos. Muchas gracias. Habéis tocado muchos temas y habéis abarcado obviamente o habéis hecho una introducción a todo lo que vamos a estar hablando durante los próximos minutos, pero antes de eso me gustaría que me contaseis y que explicaseis a la audiencia un poco quién es Hamas, cuáles son sus objetivos y cuál es un poquito la historia detrás de esta organización, sin ahondar en un contexto excesivamente largo, pero un poco para que sepamos y podamos poner nombre a la organización que ha empezado estos ataques. Bueno, Hamas es un acrónimo que significa Movimiento de Resistencia Islámico, ¿no? Y surge oficialmente en el año 87, en plena ocupación israelí de Gaza. Hay que tener en cuenta que Gaza, una vez hubo el proceso de descolonización, pues fue pasando en la soberanía de diferentes países entre Egipto e Israel, ¿no? Tuvieron varias guerras hasta que
finalmente la guerra del 67 ya pasó a formar parte del territorio que controlaba o que se reivindicaba de Israel. Y estuvieron pues del 67 hasta el año 2000 y pico, ¿no? Y en el 87, es decir, estaba la OLP, que era un movimiento, el máximo defensor de la causa palestina en los años, del año 59, ¿no? Hasta el año 80 y pico, año 90, que ya jamás cobró mucha relevancia, pues eran movimientos de extrema izquierda, dentro de la ola de terrorismo político nacionalista y de extrema izquierda, ¿no? Como en España tenemos a ETA, la facción del Ejército Rojo, ¿no? Los montoneros en Argentina, etcétera, pues jamás que diga la OLP era esta clase de movimientos y, sin embargo, aunque era un movimiento internacional bastante considerable, chocaba esta raigambre ideológica con el conservadurismo inherente a la población palestina. Cuando iban los terroristas occidentales a antenarse a territorios palestinos o en campos, por ejemplo, hay anécdotas de la facción del Ejército Rojo de cómo se escandalizaban los palestinos con las conductas para ellos disolutas normales de una población occidental, ¿no? Que estaba ya a partir de los años 60 en plena revolución sexual, ¿no? Y bueno, pues esos choques culturales, ¿no? Y que estos grupos terroristas de la OLP, de Fatah, etcétera, no eran percibidos lo suficientemente eficaces, a pesar de que estaba la primera intifada en plena ebullición, pues surgió Hamas como un movimiento, decir, como la ola que comenzó con la Revolución Islámica del año 79, eso ya viene de antes, pero eclosionó definitivamente el año 79, una ola de conservadurismo religioso en todo el mundo, no solamente el mundo islámico, sino estamos viendo también conservadurismo muy radical en Israel, también lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Conservadurismo religioso, y Hamas pues se sube a esta ola y engarza con esa parte de la población de mentalidad, no sé si conservadora, pero sí más tradicional, ¿no? Y además con un discurso bastante más radical que el de la OLP, el de Arafat, ¿no? Y ya se veían como personas un poco ya viejas y que no podían dar una respuesta. Y surge este movimiento, ¿no? En un primer momento Israel lo utilizó para no es que fomentara el surgimiento de Hamas, pero sí que como un contrapeso interno, ¿no? Enfrentar a lo que venía de la OLP y de Fatah con estos movimientos, con estos islamistas, ¿no? Como hizo, por ejemplo, la administración Reagan en su momento, ¿no? Para también aprovecharse de los movimientos islamistas para combatir al comunismo, ¿no? Y rápidamente se le fue de madre, ¿no? Fue creciendo mucho y no solamente fue un movimiento religioso con un puñado de grupos terroristas, sino que creció muy rápidamente. También estableció vínculos rápidamente con Irán, empezó a recibir entrenamiento y con Hezbollah, que se había formado en el año 82, y de un grupo terrorista básicamente terminaron siendo la facción de facto incluso más poderosa que la OLP en Gaza. Y eso terminó, es decir, llevando a que en el año 2006 ganaran las elecciones locales, es decir, en ese sector de los territorios palestinos, e incluso terminaran expulsando en un putsch en 2007 a la Autoridad Nacional Palestina y a las facciones militares de la OLP y de Fatah, ¿no? Que estaba Daklan en aquella época, que era el hombre fuerte de la rama militar de Fatah y la OLP, y en un día y pico de combate los terminaron echando a todos, ¿no? Y entonces, pues ese grupo terrorista básicamente ahora tiene, es decir, todas las funciones del Estado, administra hospitales, escuelas, cobra los pocos impuestos, recibe ayuda internacional y tiene un ejército, además, es decir, no solamente un grupo terrorista, sino ya digamos que es capaz de hacer lo que en ciertos ámbitos de la defensa se llama guerra híbrida, ¿no? De poder hacer una guerra irregular a gran escala, no solamente tirando bombitas, no teniendo grandes ejércitos, pero sí, como estamos viendo, una guerra a gran escala con métodos irregulares, ¿no? De guerrilla. Y bueno, eso es Hamas, ¿no? Conservadurismo con guerra híbrida. Sí, yo añadiría a lo que comentaba Guillermo el hecho de que, es decir, yo creo que una idea que debe quedar clara es precisamente que Hamas, como organización fundamentalista de carácter islamista y que entronca directamente con el movimiento de hermanos musulmanes, que se concibe a sí mismo como el brazo armado en los territorios palestinos, es ante todo un grupo que en la forma en la que concibe su misión
en la forma en la que legitima el empleo de la violencia, incluso en la visión de cómo cree que está cumpliendo un mandato divino, pues es una organización que entronca con el movimiento yihadista. Ahora bien, jamás no se ha considerado parte de ese movimiento yihadista global, al cual encontramos Al-Qaeda o Estado Islámico más tarde, precisamente porque a pesar de tomar una causa que es común a ese movimiento, ¿no? Esa lucha contra Israel y la defensa del pueblo palestino, ha sido un competidor con respecto a grupos como Al-Qaeda. De hecho, organizaciones como Al-Qaeda nunca consiguieron establecer una presencia en los territorios palestinos porque fueron expulsados y cualquier intento coartado por el propio grupo Hamas, que no quería un competidor en el ámbito de la lucha armada, ¿no? y de naturaleza islamista, ¿no? Pero en cuanto a la visión de la legitimación del martirio, ¿no? De entender que es una yihad lo que están a cabo, que persiguen un objetivo maximalista, que es la de erradicar a Israel. Es decir, no buscan ningún tipo de acuerdo, de compromiso o de cesión, sino simplemente buscan el objetivo maximalista de erradicar a un enemigo del cual niegan el propio derecho a existir, ¿no? Eso es realmente yihadismo, ¿no? Y también yo creo que hay que eliminar un par de mitos que siguen pesando, ¿no? Uno de ellos es que jamás no es Palestina, por supuesto, ni siquiera representa a una parte de los palestinos, puesto que ellos no han tenido la capacidad de expresar ese apoyo, sino que ejerce un control totalitario sobre el territorio de Gaza. Incluso en ese deseo de expulsar cualquier tipo de competidor o rival, como comentaba Guillermo, se enfrentaron violentamente contra Fatah, es decir, y mataron a algunos de sus miembros y expulsaron al resto, y no permiten ningún otro tipo de representación del pueblo palestino distinto al que ejerce la propia organización, ¿no? Por lo tanto, es decir, nunca sabremos realmente a qué punto los gazatíes apoyan a Hamas o no, porque no existe la posibilidad de preguntarlo de manera abierta, ¿no? Y el otro mito que yo creo que es importante desechar, y aunque ya lo ha matizado Guillermo, es esa idea que veo que aparece en los medios de comunicación y que resulta como muy impactante, ¿no? Pero que no se ajusta a la realidad, que es eso de Hamas como una creación de Israel, que ahora pues el monstruo se ha vuelto en contra de ellos y al final están sufriendo las consecuencias de su propia creación, ¿no? Eso no es cierto. Es decir, como comentaba Guillermo, Hamas surge en un contexto muy particular que propiciaba este tipo de movimientos de carácter islamista. Y al hacerlo, el único aspecto que realmente se puede señalar con respecto a Israel es que tácticamente ve una oportunidad de que aparezca un competidor de Al-Fatah que lo debilite. Es decir, tampoco las relaciones con Al-Fatah eran extraordinarias, y de alguna manera entiende que dividir, ¿no? el apoyo a Al-Fatah hacia otro tipo de organizaciones pues puede ser beneficioso. Y por lo tanto, la acción represiva contra las organizaciones armadas temporalmente no se centra demasiado en Hamas, porque no se quiere, como digo, debilitar excesivamente ese nuevo competidor que surge dentro del ecosistema de organizaciones palestinas. Pero de ahí a decir que Hamas es una creación de Israel, pues realmente hay mucha distancia, ¿no? Y yo creo que eso es algo a tener muy claro, sobre todo para no caer en este tipo de justificaciones de la violencia que ahora padece Israel. De hecho, el principal promotor de esa idea de Hamas como creación de Israel es Al-Fatah. Es decir, es la organización que se ve perjudicada por la aparición de Hamas, que acusa a Hamas de ser una creación de Israel para tratar de deslegitimarlo, ¿no? Para restarles apoyo, para decir estos realmente no son verdaderos representantes de los palestinos, esto al final es un instrumento del Mossad o de otro tipo de organizaciones, ¿no? Pero es un mensaje de consumo interno que al final ha tenido mucho éxito, puesto que ha estado de manera crítica por gente más allá del conflicto entre Israel y Palestina. Me gustaría añadir una cosa, unos pocos segundos, que como bien decía Manuel Torres,
es decir, el Hamas, además de ser un grupo yihadista, es un grupo nacionalista, ¿no? Y no solamente para liberar los territorios palestinos, sino que en su carta fundacional tiene la destrucción de Israel, ¿no? Como uno de sus objetivos esenciales. Eso implica que la Autoridad Nacional Palestina y la OLP pues sí estén dispuestos a llegar a pactos con el gobierno israelí de paz por territorio, que es el proceso que terminó a partir del año 93 del proceso de paz de Oslo, ¿no? Que fracasó, y jamás siempre ha torpedeado este tipo de posibilidades, ¿no? No solamente quiere liberar la actual casi Cisjordania, sino quiere recuperar todo para ellos, ¿no? Tomar todo el territorio de Israel y destruirlo como una entidad, ¿no? Como una entidad política propia soberana. Y eso es importante porque explica el nivel de violencia extrema muy superior al de otros grupos de resistentes, como podría ser Al-Fatah, bueno, que ya no es ya tan legitimado internacionalmente, sino que además llegar a pactos con ellos es extremadamente complicado. Habiendo establecido este contexto y un poquito sobre Hamas, ahora me gustaría desengranar un poco lo que ha venido siendo los eventos de los últimos días, empezando por, si me podéis decir un poco o dividirme en las fases del ataque a Hamas y sobre todo esta idea que se ha compartido mucho en medios de esta sorpresa, de un ataque sorpresa y que las fuerzas israelíes les ha pillado de sopetón prácticamente el ataque. Entonces me gustaría primero que expliquéis un poco cómo ha sido la ofensiva y luego sobre todo desengranéis esto de un fallo de la inteligencia, algunos están diciendo, o como tú, Guillermo, has argumentado mucho en redes, esta idea de que jamás ha puesto como está debilitando o está yendo a los puntos débiles de la doctrina militar Israel. Y prácticamente eso. Entonces, cualquiera de los dos que queráis empezar, micrófonos para vosotros. Bueno, Sí, si quieres, comienza, Guillermo. vale, ok. Pues bueno, las fases, lo que comentábamos al comienzo, básicamente un ataque simultáneo para abrumar las defensas israelíes, aprovechando el factor sorpresa, tomaron territorios alrededor de, de Gaza, ¿no? Tampoco fue un control total, sino era una mera presencia y tomando algunos puntos fuertes y después lanzando cohetes, ¿no? Evidentemente, y después asesinando a todo el mundo que pasara por allí, ¿no? A todos los civiles. Ya van más de 1.200 muertos, tomando algunos rehenes y después Israel los ha expulsado, está haciendo bombardeos masivos, como suele ser lo habitual en los enfrentamientos entre Israel y Hamas. Y poco más hay que contar. Y bueno, y aparte de la concentración de masa de maniobra en torno a Gaza, ¿no? Pero todavía no sabemos realmente la entidad. Israel tiene por ahora un sujeto de las operaciones importante y solamente vemos imágenes de tanques. No se pueden identificar casi las unidades, ¿no? Ni hacer un orden de batalla más o menos, como por ejemplo en la guerra de Ucrania, que sí se pueden seguir algunas unidades con bastante precisión. Pero aquí Israel lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y respecto a lo que comentabas del factor sorpresa, el fallo de inteligencia y el ataque a un aspecto específico de la doctrina militar de Israel, pues todo está engarzado. Por ejemplo, decir, está el precedente del caso de Yom Kippur, ¿no? Que curiosamente fue 50 años y un día después decir, fue el 8 de octubre, ¿no? Creo que fue el sábado, pues el 7 de octubre del 63 fue cuando sucedió el ataque por sorpresa de Yom Kippur, ¿no? De Egipto y Siria. Y muchas veces se identifica como un fallo de inteligencia, cuando, sin negar que también es un fallo de inteligencia, en realidad se deben a fallos de mentalidad y de disuasión, ¿no? Fallos de mentalidad estratégica y la disuasión que se quiere conseguir con ello. En el caso del 73, el jefe del Estado Mayor israelí había desarrollado un concepto disuasivo que era el concepción, ¿no? Y creía que Egipto nunca iba a atacar a Israel hasta que no tuviera superioridad aérea y misiles de largo alcance para atacar en profundidad a Israel. Israel creía que además en la guerra del 67 con los Altos del Golán y la península del Sinaí había logrado por fin tener profundidad estratégica, porque el problema de Israel, que es un país muy pequeñito y con una pequeña ofensiva terrestre ya puedes partir el país por la mitad para ocuparlo completamente, ¿no? Y de ahí que no pueda intercambiar territorios por maniobra, ¿no? Y después intentar cercar al adversario. De ahí que muchas veces haya recurrido al ataque preventivo a Israel, porque no se puede permitir el lujo de sufrir un primer ataque, ¿no?
Pero ya después de la guerra de los 6 días había conseguido bastante, es decir, Cisjordania, el Golán y el Sinaí, pues profundidad estratégica. Y el tercer aspecto que el jefe de Estado Mayor israelí en la concepción tenía en su mente, ¿no? que de por qué el año 73 era imposible ocurrir una guerra, era que Siria nunca iba a atacar por sí sola, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que había muchos indicadores de que iba a haber un ataque, en su mentalidad decía que esto no podía ocurrir. Y de ahí que pues, pasaran por alto, le dieran otra clase de explicación, y cuando terminó sucediendo este ataque, pues un fallo de inteligencia. En realidad es también un fallo de inteligencia, pero sobre todo un fallo en las capacidades materiales que tenía Israel y en los efectos que esto iba a tener en las capacidades militares de los ejércitos árabes, creyendo que eso los iba a mantener disuadidos, ¿no? Entonces, durante varios años los árabes estuvieron estudiando este concepto y pudieron pues, lanzar un ataque por sorpresa, ¿no? Por ejemplo, Egipto renunció a tener superioridad aérea y tener una gran cantidad de cazas y, sin embargo, pues desplegó una gran cantidad de defensa antiaérea para negar la superioridad aérea israelí, ¿no? Aprovechó esa estrategia y esa doctrina estratégica disuasiva israelí para desarrollar o comprar unas capacidades militares específicas y anular, ¿no? todo el plan de defensa y disuasivo israelí. Y aquí ha ocurrido algo similar. La doctrina militar terrestre israelí en los últimos años, desde finales del 2000 hasta la actualidad, han tenido diferentes planes, pero digamos que hay un hilo conductor, que es renunciar a la masa de maniobra terrestre, porque tampoco hay Egipto donde para atacar, ¿no? Y no van a haber grandes ejércitos árabes que los van a invadir como en el pasado, y concentrarse más en la superioridad aérea, superioridad tecnológica en información y en inteligencia y en municiones de precisión. Entonces, en el caso que vaya a haber un ataque terrestre de un enemigo, la superioridad aérea y las municiones de precisión iban a desbaratar la masa de maniobra adversaria, ¿no? Y para disuadir a actores no estatales como Hezbollah y Hamas, que te puedan hacer una guerra a gran escala, aunque no convencional, ¿no? Una especie de guerra híbrida, pues básicamente desarrollaron a partir del año 2009, 2010, no recuerdo el año exactamente, empezaron a desarrollar el Iron Dome, el David Sling, etcétera, para anular los proyectiles que les lanzaran estos grupos terroristas o ejércitos híbridos, como lo quieras denominar, y después, gracias también a la superioridad aérea, pues arrasar al enemigo, ¿no? Intentar localizarlo y destruirlo in situ, y si no puede, pues destruir las ciudades y los barrios donde reside la población de Hamas o que apoya a Hezbollah en Líbano, ¿no? Y durante unos años, desde el año 2008, han habido 3 guerras principales y otras 2 o 3 operaciones a menor escala, ¿no? Que son conflictos armados, pero no llegaron al nivel de guerrita. Les pareció funcionar a Israel este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, pues se empezaron a gastar todo el dinero a emplear la mayoría de sus recursos, superioridad tecnológica, municiones de precisión, doctrinas multidominio, aviones, etcétera, ¿no? Helicópteros, y no se prepararon para una guerra terrestre y creían que iban a tener disuadido a Hamas indefinidamente, como habían sido los años anteriores, que a lo mejor les lanzaban los de Hamas o Hezbollah unas salvas de misiles y ellos respondían pues con bombardeos masivos y con la cúpula antimisiles, pues reduciendo la eficacia, ¿no? de estas salvas de cohetes. Y como te digo, hasta el año 2021 esto funcionó, ¿no? Bien, es decir, no es que no tuviese problemas, pero Israel conseguía imponerse y restablecer la disuasión cada 2 o 3 años, hasta que volvía a la guerra siguiente. Sin embargo, aquí vemos un ataque completamente diferente. El plan de Hamas es primero sabiendo que como Israel creía que Hamas nunca iba a lanzar un ataque masivo, sino como mucho algunas salvas de misiles, que es lo que viene haciendo desde el año 2008, pues aprovechando esos fallos de seguridad, por ejemplo, solamente había una valla, muro alrededor, ¿no? Pues lanzar ingenieros de combate salvadores para abrir brechas y lanzar en las pocas horas que tenían, pues miles de personas, de terroristas en pickups, motocicletas, ¿no? En parapente hemos visto algo muy impresionante, pues creyendo, es decir, porque hacer un ataque así no va a ninguna parte, ¿no? Es decir, puedes causar muchos daños como has causado ahora, pero Israel va a responder y te va a echar, ¿no? Sin embargo, aquí aprovecharon eso para provocar, ¿qué es lo que quiere provocar Hamas? Pues que Israel crea que su doctrina disuasiva de
poder mantener disuadida a Hamas permanentemente con bombardeos aéreos no va a ser posible y obligarla a invadir por tierra. Porque, como te decía, Israel renunció a tener un gran ejército terrestre. Y por tanto, pues ese hueco, ese pequeño hueco, lo ha aprovechado Hamas, que dejó deliberadamente Israel porque creía que esa opción era una locura porque implicaba la destrucción de Gaza. Y de Hamas, pues Hamas, por algún motivo que todavía no sabemos muy bien, ha optado por la opción nuclear, es decir, tentar a Israel a que entre para que eso implique la destrucción de Gaza y probablemente de Hamas, ¿no? Por tanto, es algo, es decir, era un hueco que hasta hace poco era una locura, pero que por algún motivo que todavía no sabemos, ahora Hamas cree que es racional haberlo optado. Bien, yo la verdad que a lo que comentábamos anteriormente en cuanto a entender lo que ha pasado como un fallo de inteligencia, que también yo creo que es una de esas ideas que al final han permeado a la opinión pública. Evidentemente no discuto que algo ha fallado en el sentido de una operación de esta entidad que haya pasado desapercibida, pues hay realmente algunas responsabilidades que exigir, ¿no? Pero también yo creo que para ser justos hay que pensar que la responsabilidad de que un ataque de este tipo se lleve a cabo no es de quien tiene que detectarlo. Es decir, en ocasiones podemos llegar a la conclusión de que al final, si la inteligencia funciona bien, los atentados no tienen lugar nunca, ¿no? Porque se pueden detectar y se pueden neutralizar. Y eso no es así. Es decir, incluso un sistema de inteligencia tan sofisticado y amplio como el de Israel, pues le puede suceder esto. Y sobre todo porque la otra parte es consciente de que ese sistema de monitorización existe y hace todo lo posible para tratar de evitarlo, con lo cual más que de fallo de inteligencia en ocasiones habría que hablar de éxito a la hora de eludir esa inteligencia, que yo creo que es lo que se ha dado en el caso de Hamas. Aunque también coincido con lo que comentaba Guillermo de que quizás el error que se puede achacar sobre todo a los de inteligencia israelíes es el de no haber contemplado la posibilidad de que jamás fuese capaz de representar una amenaza como la que se ha materializado en los ataques de estos días. Yo hace un tiempo tuve la posibilidad de visitar Israel y hablar pues, en fin, con todo tipo de responsables políticos, civiles, activistas, y era un momento donde en fin, acciones previas de Hamas se habían sucedido poco tiempo atrás y el lanzamiento de cohetes. Y yo tenía la percepción al llegar allí de que cuando se hablasen de las amenazas a las que se estaba sometido Israel, pues se iba a hablar mucho de Hamas, pero me sorprendió al comprobar que la obsesión era Irán. Es decir, esa idea que está completamente asentada en el establishment israelí de que Hamas y Hezbollah es un problema de seguridad con el que se puede convivir, es decir, no es una amenaza a la existencia de Israel, pero Irán sí lo es, ¿no? Y esa búsqueda de armamento nuclear y el hecho de que tengamos que confrontar a un Estado con un poder militar como el de Irán, eso sí que puede acabar con Israel, pero en cambio Hamas y Hezbollah pues tienen esa capacidad de generar dolor, de producir víctimas, pero estableciendo determinados mecanismos preventivos y de represión puntual, pues se puede minimizar hasta convertirlo en un problema donde lamentablemente se puede coexistir. Es decir, yo percibía esa visión pesimista de que al final hay problemas que no tienen solución, ¿no? Y uno de ellos es ese activismo de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah, a las cuales pues, posiblemente nunca podremos erradicar, pero también podemos llevarlas a ese mínimo ¿no? Que no cause excesivos problemas a la vida de los israelíes. Y yo creo que lo que ha sucedido estos días es un cambio totalmente de paradigma. Es decir, yo creo que cuando se habla del 11 de septiembre israelí, se hace referencia precisamente a que ahora se empieza a contemplar a Hamas, o ya se contempla como algo con lo que ya no se puede coexistir. Es decir, yo creo que eso justifica esta operación militar que yo creo que no tiene, por supuesto, como objetivo atacar determinadas infraestructuras y redes de Hamas con el objetivo de debilitarla y llevarla a un estado de recuperación durante una serie de años hasta que sea necesario otra vez
como dicen en el entramado militar, cortar el césped, ¿no? Es decir, esa idea de que cada cierto tiempo hay que cortar la hierba para evitar que sea un problema, sino que ahora ya se han planteado ese objetivo maximalista de la destrucción absoluta de Hamás, ¿no? Aunque eso suponga realmente devolver a la Franja de Gaza a la edad de piedra, ¿no? Es decir, esa idea de que lo que ha pasado es tan grave que la forma de responder no puede ser similar a cómo hemos respondido a otros ataques y otras provocaciones de Hamás. Por eso, es decir, yo creo que cuando hablamos de fallo en inteligencia, a lo mejor el principal error es no tanto no haber detectado esto, sino no haber contemplado la posibilidad de que una organización como Hamás fuese capaz de alterar absolutamente la percepción de lo que son las amenazas y de provocar ese pánico que existe ahora mismo en la sociedad israelí, en fin, donde estamos hablando que los muertos se cuentan por cientos, que todo el mundo de alguna manera u otra conoce a alguien que ha muerto o ha resultado herido en este ataque, y eso cambia las demandas hacia el gobierno, ¿no? Sobre cómo tienes que protegerme y qué estoy dispuesto a justificar para que consigas eso. A mí también lo que me gustaría un poco abordar es, que lo habéis mencionado tanto en vuestras intervenciones como en la introducción, y bueno, y prácticamente en todos los medios últimamente, toda mención de este conflicto y de esta escalada viene acompañada de una mención de actores externos y del contexto regional, ya viene siendo Irán o la normalización de relaciones entre Israel e Irán y, por supuesto, Líbano y Siria. Entonces, me gustaría un poco, habiendo visto la parte interna de Hamás, Israel específica, un poco que desgranéis un poco y expliquéis el hecho de por qué hay semejantes énfasis en el contexto regional, y un poquito identificar los actores principales que veis más importantes para poder entender este conflicto. Bueno, el contexto regional es determinante porque, como estamos hablando, es un conflicto por el territorio, ¿no? Que involucra a varios países, no solamente un conflicto de Israel con Palestina, sino que todos los países árabes siempre han estado involucrados, incluso han ido a la guerra muchas veces contra Israel, y por tanto no solamente un conflicto es decir, local, sino que tiene implicaciones regionales bastante radicales, ¿no? Y que países de todo el mundo árabe islámico, pues en otras guerras han mandado tropas allí, ¿no? Y por tanto, pues todo lo que ocurre en Palestina tradicionalmente ha tenido pues ecos, ¿no? Y reverbera por toda la región muchísimo. Esto en los últimos años se creía que había disminuido, ¿no? Por la atención internacional pasó de intentar resolver el conflicto bueno, palestino-israelí, hacia la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, ¿no? Después los problemas con el programa nuclear iraní, y básicamente es decir, la posibilidad de resolver el conflicto precisamente por culpa de Hamás, porque en los años 90, a mediados de los años 90, cuando se estuvo a punto de realmente de llegar a un acuerdo, se dedicaba a hacer atentados terroristas, ¿no? Y eso soliviantó a la población israelí, hasta que un radical mató a Rabin y básicamente estuvo languideciendo el proceso de paz, ¿no? Y bueno, pues había quedado en el olvido, ¿no? Hasta la situación internacional en la región pues indicaba que iba a haber un cambio en las alianzas bastante radical, porque si antes te comentaba que tradicionalmente el conflicto palestino-israelí tenía graves implicaciones en los países limítrofes, ¿no? O que estaban alrededor y incluso mandaban tropas para intentar invadir Israel. A lo largo de este verano estábamos viendo que Arabia Saudita iba a ser algún tipo de alianza, ¿no? De pacto defensivo, no se sabe muy bien la concreción, ¿no? Porque todavía se estaban discutiendo los detalles, pero iba a llegar a un gran pacto con Israel y con Estados Unidos, ¿no? Eso, es decir, si antes en la región estaba Israel por un lado, los países árabes amigos de Estados Unidos, ¿no? E Irán, después de la Revolución Islámica, ¿no? Y después los países árabes enemigos de Estados Unidos, ¿no? Como estaba el Irak de Saddam Hussein, ahora el Yemen de los hudíes, etc. Pues si se resolvía, es decir, si se llegaba a los pactos de Abraham culminando en una alianza de Arabia Saudita e Israel, pues solamente iba a haber dos bloques. Iba a estar Israel y el mundo árabe, aliado de Estados Unidos o amigo de Occidente,
y todos los demás, ¿no? Es decir, básicamente era Siria, Irán, Yemen, ¿no? Y grupos terroristas aislados o, más que aislados, grupos terroristas independientes en Irak, ¿no? Y algún partido político como Dawa, etcétera. Y básicamente eso hubiese alterado todo el equilibrio del poder, ¿no? Si antes habían, digamos, tres polos, por decirlo de alguna manera, y Estados Unidos ahí en medio, ¿no? Pues si iban a haber solamente dos polos y Estados Unidos apoyando a uno, ¿no? Hubiese sido, es decir, y además, y eso pasaba en Palestina, además de un cambio radical en el equilibrio del poder regional, que los países árabes renunciaran a la causa palestina, renunciaran en la práctica. Es decir, se estaba hablando que a cambio de dinero y de alguna promesa que en el futuro el problema palestino se iba a tener en cuenta, pues Arabia Saudita iba a dejar de apoyar a la Autoridad Nacional Palestina en los pactos de Oslo, ¿no? De tener un territorio propio, me refiero. Y por tanto, si ya Emiratos Árabes, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, pues entraban dentro de ese mundo, dentro de ese nuevo bloque de alianzas, ¿no? Que todavía se estaba fraguando y los detalles todavía estaban por culminar, de ahí que empleé la palabra alianza entre comillas, ¿no? De una manera etérea, pero bueno, un lenguaje metafórico para entendernos rápidamente, ¿no? Pues eso, quien iba a pagar el patio va a ser Palestina, porque es decir, para que no reverberara de los problemas palestinos en ese bloque y por tanto anularlo ya para siempre. Y de ahí que probablemente, pues jamás, aunque este ataque, las capacidades para hacer este ataque probablemente llevaran años de planificación, decidieran no tener en la recámara, por decirlo de alguna manera, esta capacidad, sino emplearla ahora, precisamente ahora, ¿no? Para tratar de sacar a la palestra otra vez el tema palestino, ¿no? Tratar de descarrilar estas alianzas, este nuevo sistema de alianzas que iba a implicar un cambio en el equilibrio del poder bastante radical, ¿no? A nivel regional, que no se veía, es decir, es superior incluso a cuando Egipto se puso del lado de Estados Unidos, ¿no? Cuando los acuerdos de Camp David, porque Egipto, desde que derrocaron al rey Farouk, ¿no? Pues estaba dentro de la órbita, digamos, contra estadounidense, ¿no? Y contra occidental. A veces se aliaba con la Unión Soviética, a veces iba por libre. Pero bueno, el hecho de que Arabia Saudita pactara con Israel con garantías de seguridad estadounidenses, ¿no? A cambio de tecnología nuclear para Arabia Saudita renunciando a ciertos aspectos de enriquecimiento de uranio. Había muchos detalles muy complejos, que ahora no hay tiempo, pero eso, es decir, iba a haber un cambio de equilibrio del poder regional muy radical que iba a implicar que el tema palestino no fuese a molestar nunca más a los países árabes. Bien, yo lo que comentaría respecto al contexto geopolítico, ¿no? que rodea esta crisis son dos cosas, ¿no? Una de ellas es que yo creo que el aspecto más racional de lo que ha sucedido, entendido la racionalidad como precisamente un instrumento para conseguir un fin, lo aportan los estados, evidentemente. Es decir, las organizaciones estatales que dentro de su estrategia, de la búsqueda de sus objetivos, pues pueden decidir apoyar un proceso de paz, tratar de boicotearlo, equilibrar las alianzas, todo esto que comentaba Guillermo anteriormente. Yo creo que la parte más fácilmente identificable de por qué el ataque en este momento proviene precisamente de Irán, ¿no? que de luego es el gran interesado en boicotear ese acercamiento y esa normalización de relaciones con sus enemigos y competidores del Golfo Pérsico, ¿no? Y realmente el poner patas arriba la zona pues beneficie mucho ese objetivo. Ahora bien, yo creo que también eso hay que combinarlo con la dimensión emocional o irracional de las propias organizaciones terroristas, ¿no? Y sobre esto, la verdad que he escrito algo estos días porque yo creo que es importante también tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? Es decir, en ocasiones tendemos a cometer el error de racionalizar o de dar un sentido instrumental a determinados actos que llevan a cabo grupos como Hamás, precisamente pues buscando el momento, la oportunidad, los posibles beneficiarios, pero en ocasiones esos son razonamientos que nosotros realizamos o a veces abstracciones que nos sirven para entender un poco la razón de la sinrazón de la violencia. Pero es necesario mirar al interior de estos grupos en ocasiones para entender que el proceso de decisión
es bastante más pedestre, ¿no? Las organizaciones terroristas son grupos realmente que muy particulares a la hora de cómo se toman las decisiones, es decir, con cúpulas cada vez más aisladas de la sociedad en la que operan, donde cada vez están involucrados menos personas en la toma de decisiones, donde lo que predomina es el pensamiento de grupo, esa idea de la invencibilidad, el no oír ningún tipo de visión alternativa o complementaria, puesto que se considera una traición, y sobre todo la idea de que la victoria es inminente, ¿no? Y en el caso de los grupos terroristas como Hamás, también la mística de que el golpe definitivo les puede dar la victoria. Es decir, en ocasiones el cálculo de por qué había que atacar a Israel de esta forma tan cruel y tan tremenda no tiene un segundo paso, ¿no? Es decir, no se piensa en el ¿y después qué?, ¿no? Sino que ese único paso en ocasiones se considera suficiente, puesto que se entiende que la violencia tiene una cualidad casi mágica a la hora de transformar la realidad, y en ocasiones se formulan determinadas expectativas de lo que va a suceder después que son claramente disparatadas, pero que desde la óptica de un grupo terrorista en ocasiones puede tener toda su lógica. Es decir, esa idea de que un acto de violencia tan extremo pues puede provocar la parálisis de mi enemigo. Es decir, en vez de que respondan de manera proporcional, pues que la gente va a volverse en contra del gobierno, lo va a culpabilizar de esa violencia, va a producir un estado de cesión para buscar la paz a cualquier forma. Los israelíes pues van a sentir que ya no están seguros en la tierra en la que vive y van a huir de manera masiva de Israel si somos capaces de golpearlos con una crueldad extrema, o esto va a despertar una ola de solidaridad internacional entre los países árabo-musulmanes que van a sumarse a la guerra de Hamás, ¿no? Pues como, en fin, todos a una para acabar con Israel, ahora sí, nosotros hemos señalado el camino y los demás nos van a seguir. Es decir, todo ese tipo de cálculos que visto desde fuera no tienen ningún tipo de sentido, son los que llevan a cabo las organizaciones terroristas. Y yo creo que jamás ha entrado en una decisión de esa naturaleza sin medir ningún otro paso, es decir, sin tener en cuenta que incluso esto puede ser la última decisión que adopten, es decir, que se sumen a esa lista de grupos terroristas que se extinguen precisamente por haber calculado mal sus pasos y llevar a cabo un atentado contraproducente que termina generando una reacción que se los lleva por delante, ¿no? Y prueba de ello es que no solo en Israel no se ha producido esa división interna, sino que toda esa polarización previa que existía y esa desunión que hay y la contestación al gobierno de Netanyahu, pues se acaba de dejar de lado. Es decir, ahora mismo se ha anunciado un gobierno de concentración nacional donde ahora mismo ya no hay espacio para las disputas entre fuerzas políticas en el Parlamento, para criticar a Netanyahu, sino lo que está en juego es la supervivencia del Estado, y ahí estamos todos en el mismo bando, ¿no? Que no es precisamente lo que yo creo que iba a conseguir jamás con este golpe, ¿no? Por eso yo creo que en ocasiones no hay que presuponer más racionalidad de la que tienen muchos de estos actos que llevan grupos como Hamás, que, como digo, no piensan en los mismos términos que nosotros utilizamos para explicar el mundo. Bueno, el Pero, caso es que Hamás no es exactamente un grupo terrorista, es prácticamente un gobierno de una ciudad de 2 millones de personas, ¿no? Y no solamente es un grupo de radicales que se dedican a poner bombas, ¿no? Que viven en las sombras y van, sino gobiernan un lugar, ¿no? Y saben que no pueden ir demasiado lejos porque ya las han bombardeado muchísimo, ¿no? Y porque les destruirían el pequeño país que están gobernando, ¿no? Ese pequeño reino de Taifa. Y por eso toda la conducta de Hamás, desde que, digamos, son independientes, entre comillas, ¿no? Ha estado bastante moderada, ¿no? Es decir, aunque lanzaba ataques, atentados terroristas contra Israel, eran ataques que buscaban, por ejemplo, ampliar los derechos de pesca frente a Gaza, que permitieran que Israel les dejara entrar más suministros, más ayuda internacional. Era un grupo bastante racional, ¿no? Y eso, es decir, es la política de Hamas, ¿no? Es un grupo muy violento, pero la violencia no es locura, no es irracionalidad. Han empleado la violencia hasta lo de este sábado de una manera calibrada, es decir, una violencia muy brutal, pero muy específica, ¿no? Y esos actos y otros, cuando atentaba, por ejemplo, en los años 90,
pues su objetivo estratégico era descarrilar los acuerdos de Oslo, aupar a los radicales en Israel, y tuvo éxito, ¿no? Sí, Matando. Es yo- decir, yo- lo que quiero decir es mm, que Hamas es bastante racional, ¿no? Y aquí ha tomado, sin embargo, una decisión atómica, ¿no? De todo o nada. Que sabe, todos sabemos que es una decisión nuclear, ¿no? De disparar armas nucleares y que te van a represaliar contra ti. Lo que no tengo claro es por qué lo han hecho ahora y qué es lo que estaban buscando, ¿no? Exactamente. Eso la verdad es que no lo sé, pero es decir, quería simplemente pues, resaltar que exactamente el hecho de Hamas de las guerras anteriores es un actor muy violento, muy brutal, pero al mismo tiempo muy racional, ¿no? Que se puede negociar con ellos. O se podía hasta hace unos días. Y eso también explica el fallo en la inteligencia y en la disuasión israelí, que creían que esto nunca iba a ser posible. Como mucho algún atentado terrorista, cohetes. Me sí, gusta. Perdona, disculpa, Manuel, ¿te puedo sí, interrumpir? Es que nos sí. quedan 15 minutos y te voy a dar a ti la palabra ahora mismo, pero simplemente que tengáis en cuenta que eso, que nos quedan 10-15 minutos y que también me gustaría escuchar de vuestra parte que en vista de todo lo que estáis comentando, también unirlo a posibles desarrollos en el conflicto y futuras situaciones. Sí, bueno, pues intentando ser muy breve y siendo disciplinado a un poco la idea que nos lanza, simplemente añadir a Guillermo que cuando yo criticaba esa racionalidad, no me refería a que al final los dirigentes de Hamas pues actúan por patologías, ¿no? Que al final las cosas no tienen ningún tipo de coherencia, sino que tienen una coherencia interna, es decir, donde los costes y los beneficios se calculan de manera distinta, ¿no? Y eso, es decir, es muy particular cuando, por ejemplo, una organización como Hamas entiende que la principal meta a la cual puede aspirar un musulmán es el martirio, ¿no? Y es un instrumento para alcanzar un fin supremo, que es llegar al paraíso, en fin, las bendiciones de Alá, etcétera. Es una racionalidad muy determinada. Y el gestionar territorio y población no te hace más racional. O sea, el Estado Islámico gobernaba un territorio con una extensión similar a Reino Unido y mucha más población, ¿no? Incluso lo hacía con bastante más eficacia que Hamas en cuanto a la hora de prestar servicios. Y eso no impidió que entendiese en un determinado momento que lanzar una campaña de atentados internacionales pues iba a ser algo bueno para el califato. Es decir, creían que iban a disuadir a todos esos países que están formando parte de la coalición militar que estaba bombardeando el Estado Islámico para contener su avance y ellos llegan al convencimiento de que todos esos atentados en las calles de Europa pues va a producir una separación de la población hacia su gobierno, el cese de estos ataques, cuando al final lo que terminan precipitando es la extinción del propio grupo, porque dan una determinación a todos estos países de acabar con el Estado Islámico que hasta ese momento no tenían, ¿no? Y yo creo que jamás ha caído en un error similar. Y ya por lo que nos pedían, ¿no? De cuáles pueden ser los desenlaces futuros, yo creo que Israel ahora mismo está ante una tentación muy peligrosa. Y es el de creer que esta guerra es ese tipo de guerra con la cual acabará con todos los conflictos. Es decir, el hecho de verse envuelto en una situación donde esté atacado por múltiples frentes, desde Gaza, desde el Líbano, desde Siria, y siempre con la sombra de Irán detrás, pues puede llevarle a la conclusión de que debe atacar todas esas fuentes al mismo tiempo y plantearse, en este caso, las hostilidades contra Irán al llegar a la conclusión de que si al final se limita a atacar las cabezas, ¿no? de esa hidra, pues el problema volverá a reproducirse pasado un tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que todo depende del grado de involucración de esos actores, incluyendo Hezbollah, que es el brazo de la política exterior de Irán, que no es una organización que actúa de manera autónoma e independiente, pues se puede producir una extensión del conflicto hasta convertirse en una guerra interestatal. Es decir, yo creo que ese es el peor escenario, ¿no? En cuanto en fin, a los problemas que eso puede producir, que se plantea, y de alguna manera yo creo que la presencia de Estados Unidos, el refuerzo de esa presencia en la zona con el envío de portaaviones, pues intenta hacer un señalamiento, ¿no? Sobre todo a los estados involucrados, a Siria,
a Irán, de decir, cuidado con intentar escalar o rentabilizar este momento, porque yo estoy aquí. Es decir, Israel no está solo y dependiendo de hasta qué punto estos estados traspasen esas líneas rojas, ¿no?, de la involucración en los ataques contra Israel, pues puedo plantear también responder en defensa de un aliado, ¿no? Yo creo que ese es el principal peligro que hay ahora mismo en el horizonte. Sí, bueno, respecto a lo de la racionalidad, es decir, Hamas no es el califato, el objetivo del califato era la yihad global, ¿no?, y la destrucción de los occidentales, y Hamas es un grupo yihadista pero nacionalista. Y su objetivo es la liberación del pueblo de Palestina, ¿no? De ahí que, es decir, ideológicamente no tiene esas intenciones de destruirlo todo, como esa mentalidad milenarista que tienen grupos como el Califato y otros, ¿no? Sino que tienen, es decir, su ideología política es bastante, decir, no está trascendente, ¿no?, sino que quiere sencillamente una liberación nacional, ¿no? Y no solamente de los territorios palestinos, sino de lo que es el actual Israel y aniquilarlo, ¿no? Un objetivo brutal, pero limitado, y además los precedentes históricos de las guerras anteriores con Hamas era que se podían llegar a acuerdos con ellos, ¿no?, negociar paz por suministros, por medicina, y así estaban. Y bueno, y respecto a eso es importante también para ver qué estrategia se puede seguir contra Hamas, ¿no? Si es que, qué es lo que qué lo pretendían con este objetivo, con este ataque, y cómo se puede, por tanto, lidiar con ellos, ¿no? Porque si han entrado en una mentalidad milenarista, ¿no?, trascendente, como decía Manuel Torres, como el califato, no se puede negociar con ellos, sino habría que aniquilarlos a todos, que es lo que está diciendo la línea dura israelí, ¿no?, que no se puede simplemente represaliar, sino, y ahora voy a lo que estaban comentando de cómo puede derivar este conflicto, depende de los planes de Israel, de cuáles son las intenciones de Israel, que esto es una dialéctica viva, ¿no?, con las intenciones de Hamas. Si Israel cree que Hamas, por los motivos que todavía desconocemos, ¿no?, pero han entrado en una fase, digamos, de martirio, de milenarismo, ¿no?, de vamos a morir todos y por tanto hay que sacrificarse, es decir, no es el Hamas de antes, se lo ha cambiado, pues entonces llegan a la conclusión de que para tener garantía de seguridad, porque esto también engarza con los debates estratégicos doctrinales israelíes, y de que un halcón como Sharon se retirara de Gaza, porque creía que Hamas era un actor racional, que aunque te iba a pegar atentados, podías tener, como decía Manuel cuando iba a Israel, la gente no le daba tanta importancia a Hamas, porque lo veían como un actor violento, brutal, pero razonable, ¿no? Y de ahí que se retiraran de Gaza, decidieran emplear todos esos recursos económicos a tener un ejército más avanzado tecnológicamente, y cuando ocurre algún problema en Gaza, pues bombardean, represalian y se acabó, ¿no? Y Santas Pascuas. Sin embargo, ahora en la práctica, porque esto está ocurriendo hace unos pocos días, hay un debate que dice, es decir, hay mucha gente en Israel que dice que ya no se puede seguir así y que por tanto habría que entrar en Gaza y arrasar con todo. Eso no está claro que vaya a suceder, porque para empezar el ejército israelí no está preparado para eso, y aunque estuviese preparado siempre va a ser un conflicto extremadamente costoso que podría poner en contra a la opinión pública occidental, ¿no?, a buena parte de la opinión pública europea, a la opinión pública árabe. Podría también implicar decir que entraran en la guerra Hezbollah y Hamas, porque no pueden permitir que haya Hezbollah e Irán, porque no podían permitir, quizás no podrían permitir, veríamos las decisiones que toman, que Hamas desaparezca. Y como te digo, no está claro es decir, en qué fase, en qué mentalidad está Hamas, qué es lo que pretendía con este ataque, y por tanto la respuesta que fuese adecuada para ello, ¿no? Los más radicales, y esto forma parte de los debates de la cultura estratégica israelí, que ahora están aprovechando la ocasión, dicen que no se puede pactar con los palestinos paz por territorio, ¿no?, y por tanto hay que tener el gran Israel y arrasar con todo, y entrar en Gaza e incluso hacer, entre comillas, una limpieza étnica, forzar la retirada, es decir, que la mayoría de la población de Gaza se vaya a Egipto, ¿no? Y lo mismo, es decir, esta gente como Smotrich o Itamar Ben-Gvir, pues quieren también hacer eso, y lo han escrito abiertamente en Cisjordania, y quieren anexionarse a Cisjordania no solamente porque es una cuestión de que son Judea y Samaria y Tierra Santa, sino porque creen que para la paz de seguridad tienen que eliminar el problema palestino. Cuando digo eliminar, es eliminar físicamente
a los palestinos, no matándolos a todos, sino forzando un exilio, ¿no? Y por tanto, es decir, el conflicto no puedo responder clara, no puedo dar mi opinión de una manera más o menos rotunda o clara porque dependerán de los planes de guerra de Israel con Hamas en la actualidad. Y creo que todavía no está tomada la decisión de invadir Gaza. De hecho, hay grietas es decir, no está ocurriendo en estos momentos una gran unidad nacional. Hay, de hecho, a pie de calle, mucho descontento con las Fuerzas Armadas y sobre todo con el gobierno de Netanyahu. La sociedad está muy dividida, ¿no? El diario Haaretz, por ejemplo, hizo un editorial, no todos alrededor de la bandera, alrededor del gobierno, sino echando la culpa directamente a Netanyahu, abiertamente. O sea, esa es la punta del iceberg. Debajo de eso, a pie de calle, hay debates inmensos, ¿no? Y el gobierno de unidad nacional, quizás Gantz sí entre, es un militar, ¿no? Pero un militar, digamos, de centro, ¿no? De una cultura estratégica diferente a la de la extrema derecha que quiere anexionarse territorios, ¿no? Y la Piedra ha dicho que no va a entrar en el gobierno de unidad nacional siempre que esté, es decir, si está Smotrich o Itamar Ben-Gvir, ¿no? Dice que no va a entrar. Por tanto, es decir, y sin embargo, lanzar una guerra que puede durar meses o años sin un respaldo completamente de toda la nación, ¿qué va a ocurrir cuando hay elecciones? Es decir, por tanto, es decir, hasta que esas cuestiones de lucha interna, que todavía solamente se ven algunas señales como el de Jerez, no se resuelvan y dudo que Israel tenga el apoyo internacional para entrar completamente a saco en Gaza, pues dependerá del tipo de invasión. Igual, aún así, Netanyahu decide invadir, la gente protestará, pero es decir, hay más cuestiones abiertas que preguntas, ¿no? Porque hay bastante, es decir, hay muchas cuestiones y mucho debate, ¿no? El aspecto no está tan polarizado de unos contra otros. Y de ahí que todavía no se hayan lanzado a la invasión completa de Gaza, que podría ocurrir dentro de 3 días, ¿no? O dentro de un día o dentro de una semana. Pero eso, que la cuestión está bastante difícil de responder. Con esto, la verdad que me gustaría ir a hacer un par de preguntas, que la verdad que en el chat hay bastantes. Y para empezar, he visto 3 o 4 sobre una posible internacionalización del conflicto, empezando con Alfredo Martín, que ha preguntado que ¿creen que existe una alta probabilidad de internacionalización del conflicto entre Israel y Occidente versus Irán, Siria y Rusia? Y ha habido 2 o 3 preguntas que van en la misma línea. Entonces, ¿me podéis decir un poco qué pensáis sobre esta posibilidad o cuáles son el razonamiento que alguno de estos países podría llegar para llegar a esto o todo lo contrario? ¿O cuáles son los límites y algunos de los límites que pueden tener estos países al llevar esto? Sí, yo la verdad que como comentaba anteriormente, yo creo que ese es el peor de los escenarios, que es la internacionalización del conflicto y que al final derive en una guerra interestatal, porque hablaremos de unos niveles en este caso ya de destrucción y de afección, ¿no? de la sociedad internacional, que resulta difícil de imaginar. Y yo creo que muchos de los esfuerzos que se están produciendo ahora van en ese sentido, ¿no? En intentar contener la respuesta israelí y la de los actores, que no es Israel, dentro de ese ámbito doméstico. Ahora bien, hay una variable que yo creo que lo condicionará todo, y es que ahora mismo Israel está dentro de este impulso inmediato de la respuesta al ataque, y a medida que se vaya prolongando en el tiempo esta situación, empezarán a aflorar cada vez más contradicciones. Es decir, algunas posturas de países terceros pues empezará a matizarse hacia un sentido a otro. Ahora mismo todavía como que se da cierto margen a Israel a que dentro de esa legítima respuesta actúe, ¿no? Aunque hay algunos que ya muestran su absoluta disconformidad en cómo se está manejando, ¿no? Pero a medida que esto se prolonga en el tiempo, será más difícil para Israel sostener cualquier otro tipo de medida, con lo cual yo creo que todo esto si escala, lo va a hacer de manera muy rápida. Y la otra variable yo creo que es el tema de los rehenes, ¿no? Que no hemos tenido ocasión de hablar hasta el momento, pero que es también un elemento diferencial.
Es decir, el enorme número de rehenes que están ahora mismo en Gaza dificulta y mucho la respuesta israelí. Israel es una sociedad enormemente sensible a las bajas propias. Es decir, no tiene, a la hora de planear, por ejemplo, una intervención militar, no se toma a la ligera la posibilidad de que soldados propios pierdan la vida en pro de un objetivo deseable, ¿no? Sino que solo se acepta si es estrictamente imprescindible y en pro de un objetivo en fin, muy deseado, ¿no? Tenemos precedente de cómo Israel en el pasado pues, ha estado dispuesto a enormes cesiones a cambio de recuperar con vida incluso los cadáveres, ¿no?, de soldados israelíes en una desproporción absoluta. Es decir, en cuanto a liberar un israelí y soltar a lo mejor 1000 presos de organizaciones palestinas, ¿no? Aquí los números son apabullantes, ¿no? El número de israelíes que ahora mismo están secuestrados y yo creo que esto también condiciona y mucho a lo que se está dispuesto a tolerar y sobre todo la forma en la cual Hamás utilice esa carta, ¿no? Es decir, si lleva a cabo como amenazó, ¿no?, el tema de ejecutar rehenes de manera sucesiva a medida que se producen los bombardeos o utilizar las vidas de esas personas para generar contradicciones dentro de la propia sociedad israelí, produciendo a cabo liberaciones selectivas de unos sí, de otros no, intentando transferir la culpabilidad al gobierno de Israel de la muerte de esas personas que podían haberse salvado. Es decir, los terroristas son muy hábiles, ¿no?, a la hora de explotar ese tipo de contradicciones. Y yo creo que esto también va a ser un enorme condicionante de la respuesta israelí y veremos también el papel de mediador que ejercen otros países que puedan ser aceptados como un intermediario válido, ¿no? Pues se habla de Qatar, ¿no?, a la hora de intentar llevar a cabo la liberación de esos rehenes como acto de buena voluntad para intentar enfriar el conflicto, ¿no? Es decir, yo creo que esta es la variable clave y no sé si la invasión terrestre, que exista o no exista, puede ser en parte el resultado de ese cálculo de cómo esto afectará a la liberación de los rehenes, es decir, o a la muerte de los mismos. Es decir, yo creo que eso es algo que ahora mismo pesa y mucho en el mando militar israelí en torno a la hora de tomar esa decisión. Sí, completamente de acuerdo con lo que decía Manuel, es decir, dependerá sobre todo del tipo de respuesta que dé Israel, ¿no? De que esto se internacionalice, porque Hezbollah e Irán no intervendrán, es decir, en todas las guerras entre Hamas e Israel anteriores, desde el año 2008, Hezbollah lo único que hacía era disparar algunos morteros, algunos cohetes y punto, algo meramente simbólico, ¿no? Y no se inmiscuye. Y de hecho Estados Unidos no desplegaba portaaviones en la región, ¿no? Sin embargo, aquí se nos escapan muchos detalles, pero al poco Estados Unidos está desplegando portaaviones, ¿no?, bombarderos. Por tanto, esta guerra es completamente diferente a todos los anteriores. Todavía no sabemos por qué y qué es lo que hay detrás, exactamente las intenciones, qué actores están, porque han habido informaciones de prensa diciendo que Irán estaba detrás, ¿no?, de Wall Street Journal. New York Times dice, citando a fuentes de inteligencia americana que hablan con congresistas americanos, que la inteligencia americana que informa a estos congresistas dicen que Irán no está involucrada, ¿no? Por tanto, no pueden ser las dos cosas a la vez, tiene que ser una de dos, ¿no? Y dependerá realmente de cuánto se involucró Irán en este ataque, porque todavía eso está por dilucidarse. Pero sin embargo, si hay un riesgo ahí evidente, porque si no, no se hubiesen desplegado estos portaaviones. Eso anteriormente eran guerritas, ¿no? Guerras de cohetes, ¿no?, y de intercambio de salvas y alguna incursión israelí dentro de Gaza, más o menos limitada, pero no había riesgo de que se internacionalizara. Sin embargo, ya sea Irán esté involucrado en este ataque de manera directa, dándole armas, sí lo ha dado, pero no ordenando este ataque, dándole apoyo de inteligencia. Y después, si Israel llega a la conclusión que jamás ha entrado en una fase, como decíamos antes, de minimalista, ¿no?, de no medir las consecuencias, sino tratar de destruir con todo lo que pueda del adversario sin medir la represalia, ¿no?,
entonces ya no se puede disuadir a Hamás y habría que entrar en casa durante un tiempo, años, meses, lo que sea, y destruir a Hamás, ¿no? Pero eso, claro, eso, aunque Irán a lo mejor no estuvo involucrado en este ataque, tendría que intervenir de algún modo para evitar que el equilibrio del poder regional, sí, porque si eliminas a Hamás, es una parte importante del eje de la resistencia. Y por tanto, es decir, la internacionalización o el riesgo de que esto se internacionalice, pues depende de variables que todavía desconocemos la información concreta del valor de esas variables, ¿no? Y después de lo que haga, sobre todo, de cómo responda Israel. Y eso dependerá de qué tipo de intenciones hay de este ataque y, por tanto, cómo manejarlo, ¿no? Y en fin, eso es lo que puedo responder. Voy a hacer una última pregunta, aunque tenemos bastantes, pero de todas formas, con la próxima pregunta, que va a ser, que le ha hecho Ginebra Gates, es que si podríais recomendar algunos libros sobre el contexto histórico y del conflicto, y yo voy a añadir que si tenéis alguna recomendación de algún libro, porque ha habido muchísimas preguntas sobre el tema de los posibles fallos de inteligencia, de Hamás en sí como organización. Entonces, pues libros y recomendaciones tanto del contexto histórico, del tema de inteligencia, de las guerras entre ambos bandos y de la organización de Hamás en sí y de las fuerzas armadas de Israel. Bueno, a Manuel ha tocado, ¿no? Sí, bueno, no importa. Yo, evidentemente, la bibliografía sobre el conflicto en Israel y Palestina es inabarcable, es decir, y realmente me resulta muy difícil optar por una, dos o tres libros. Lo que sí aprovecharía, para recomendar, puesto que está relacionado directamente con el uso de la fuerza militar y el pensamiento estratégico en Israel, y está en un formato bastante accesible, es decir, ya que no es necesario leer un libro, sino es un podcast. Sí que me atrevería a recomendar los podcasts donde ha participado el profesor Javier Jordán de la Universidad de Granada, y además también Guillermo ha participado en alguno de estos. En concreto hay uno en el podcast llamado Histocast, ¿no? Donde se habla de la guerra del Líbano de 2006, que bueno, ya parece que nos coge como lejano, ¿no? Pero es un podcast excelente, ¿no? Para entender las lecciones aprendidas de ese conflicto, cómo eso ha ido moldeando la forma de actuar de Israel en torno a la seguridad. Y luego incluso en el podcast Global Strategy también de la Universidad de Granada, pues también hay algún episodio al respecto y lo recomendaría, o sea, fervientemente, puesto que yo creo que complementa muy bien muchas cosas de las que hemos mencionado en esta tarde. Pues yo, decir, dentro de la doctrina de seguridad nacional estratégica israelí, pues recomendaría uno de Israel Tal, que es uno de los principales especialistas, ¿no? del tema estratégico israelí, que se llama National Security, ¿no? La experiencia israelí. Entonces, lo que esto está o para Amazon o para descargar en páginas X, ¿no? de Internet. También el otro libro que se llama La doctrina estratégica israelí, de Barry Posen, que es uno de los principales académicos de estudios estratégicos sí, y de gran estrategia, ¿no? Que hay a nivel mundial, estadounidense, porque trata muchos temas. También recomendaría el famoso estudio de cultura estratégica israelí de Gregory Giles, que eso lo hizo para un organismo del gobierno estadounidense, que es un paper de unas pocas docenas de páginas y hace pues una guía, ¿no? Muy sucinta, pero bastante precisa, ¿no? De las diferentes maneras de pensar dentro de Israel en cuestiones de seguridad nacional y sobre todo en la relación que esto tiene con Palestina, ¿no? Y cómo los partidos políticos y los líderes pues se adscriben a una cultura o a una subcultura estratégica determinada. Y como libro general, como bien decía Manuel Torres, hay bibliografía de historia interminable, ¿no? Y no sabría, pero uno que da un contexto general, no tanto al conflicto arabo-palestino, pues uno que tal que está aquí atrás el de Robert Six, de la Gran Guerra por la Civilización, ¿no? Que trata un poco de cómo se configuró el Oriente Medio actual como la resaca de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
sirve cómo se desmoronó el Imperio Otomano y comenzaron a crearse pues, los estados nacionales árabes, ¿no? Y por tanto también la creación que terminó derivando en la creación de Israel, ¿no? Y te da un contexto histórico bastante profundo, ¿no? Y vívido, un relato muy vívido de lo que es el Oriente Medio actual, pero bueno, es que hay inmensidad de libros, ¿no? Bueno, pues para finalizar, solo quiero agradeceros a vosotros dos por estar aquí esta tarde y por este webinar que ha sido muy informativo y es verdad que no hemos podido abarcar todo, pero como bien habéis trasladado ambos, este conflicto tiene muchísimas capas y viene con muchísima historia, contexto e información que no se puede abordar efectivamente en 1 hora y cuarto. Pero de todas maneras, creo que ha sido sumamente informativo, entonces de nuevo muchísimas gracias. Y luego también a los asistentes, muchas gracias por estar aquí, porque entendemos que también es verdad que son un poco unas horas tarde, pero nos alegramos de recibir este interés y de verdad daros muchas las gracias por asistir y avisar y de verdad recomendaros que sigáis a estos dos personas en tanto redes como en sus publicaciones en los medios, porque de nuevo están constantemente actualizando y ofrecen de estos análisis como los que hemos escuchado hoy. Y que en los próximos días en nuestro blog vais a poder ver un resumen de este webinar y también adjuntaremos las recomendaciones que han hecho ambos ponentes aquí al final de la conversación. Entonces, con esto finalizamos y pues muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias también a la iniciativa del Instituto Seguridad y Cultura, ¿no? Es decir, que no lo había mencionado anteriormente, que yo creo que este tipo de iniciativas pues, son siempre dignas de celebrar, ¿no? Y la rapidez con la cual habéis organizado este webinar, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con vosotros algunas ideas. Agradecer también al Instituto de Seguridad y Cultura por organizarlo, invitarme, ¿no? Y tener un intercambio tan interesante con una personalidad tan relevante como Manuel Torres, ¿no? Ha sido, la verdad, una conversación profunda, ¿no? En algunos aspectos y espero que no haya aburrido a los oyentes y en fin, muchas gracias por todo.